prepárense para adentrarse en un caso que les va a helar la sangre. Wow. La historia de Flor Delis dos Santos de Sosa. Sí. Una mujer que, ascendió desde la pobreza así. hasta convertirse en una reconocida pastora, cantante de gospel, Así es. trabajadora social, diputada federal en Río de Janeiro. Toda una figura, ¿no? Era admirada por adoptar a más de 50 niños. Muchísimos. Pero detrás de esta fachada de bondad Ah, se esconde un misterio escalofriante. está aterrador. ¿Cómo se convirtió esa aparente devota mujer Sí. en la principal sospechosa del brutal asesinato de su propio esposo? Es que lo que hace este caso tan perturbador, Sí. es el contraste entre la imagen pública de Flor Delis, ¿no? Sí. Y la oscuridad que se reveló tras la muerte de su esposo, Claro. Anderson do Carmo. Es una historia de ambición, traición, secretos familiares, que nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos saber Sí. sobre esta figura pública. Y lo que a mí me parece más aterrador Sí. es que estos eventos nos recuerdan Ajá. que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados, En cualquier lugar. incluso bajo la máscara de la santidad. Sí. Empecemos por el principio. Sí, por favor. Bienvenidos a Crimen Mortal. Flor Delis tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza en Jacareciño, Sí, una de las favelas más peligrosas de Río. una de las peores. A los 14 años, Ah. perdió a su padre y hermano Ah. en un accidente automovilístico. Tragedia que sin duda marcó su vida. Por supuesto, para siempre. Es aquí donde empezamos a vislumbrar la dualidad de Flor Delis. Fíjate, por un lado, esta joven busca consuelo en la fe y se dedica a ayudar a los más necesitados. Sí. Pero por otro lado, Ajá. surge una ambición desmedida, Claro. una necesidad de construir una imagen pública de santidad y compasión, que como veremos ocultaba una realidad mucho más siniestra. Mucho más oscura. Es como si la tragedia temprana hubiera despertado en ella una sed de poder, Sí. un deseo de controlar su destino a cualquier precio. A cualquier precio sin importar nada. Y esa imagen se consolidó con su labor como madre adoptiva. Sí, totalmente. Comenzó adoptando a 5 niños Bien. en 1991 Ajá. y luego en 1994, Sí. en un acto que conmovió a todo Brasil, A todo el país. acogió a 37 niños más, Una barbaridad. incluyendo a 14 bebés sobrevivientes de una tragedia en Río. Tremendo. Esta acción la catapultó a la fama A la fama total. y la convirtió en un símbolo de amor y generosidad. Un ícono. La adopción masiva de niños, si bien aparentemente noble, Sí, claro. fue un elemento clave en la construcción de la imagen pública de Flor Delis. Totalmente de acuerdo. Le permitió presentarse como una figura maternal y compasiva, atrayendo la atención de los medios Por supuesto. y ganándose la simpatía del público. La adoración del público. Sin embargo, esta imagen de madre abnegada Sí. se derrumbaría años después cuando salieran a la luz las denuncias de abusos y manipulación dentro de la familia. ¿Se imagina la magnitud del engaño? No. Usar la vulnerabilidad de niños inocentes Imagínate. para construir una fachada de santidad Es un horror. es un acto de perversidad inimaginable. Inimaginable. Y en medio de esta creciente familia, Sí. entra en escena Anderson do Carmo, Ajá. inicialmente uno de los adolescentes adoptados por Flor Delis, Sí. quien luego se convertiría en su esposo Nada más y nada y menos. socio en el ministerio. Aquí la historia da un giro Sí. realmente perturbador. Sí, La relación entre Flor Delis y Anderson es un punto crucial en este caso. sin duda. Recordemos que Anderson, Sí. siendo uno de los hijos adoptivos, Ajá. primero mantuvo una relación con Simone, Sí. la hija biológica de Flor Delis. Increíble. Este entramado familiar que roza con lo incestuoso Sí. nos da una primera pista de la complejidad y la oscuridad que se escondían bajo la superficie de esta familia aparentemente perfecta. Qué horror. Nos hace preguntarnos, ¿qué tipo de persona manipula y distorsiona los lazos familiares de esta manera? No lo sé, la verdad. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras las puertas de esa casa? Juntos
Flordelis y Anderson construyeron un verdadero imperio religioso. Sí, sí. Fundaron la iglesia Ministerios Flordelis y del Fuego, Ajá. que atraía a multitudes con la promesa de salvación Sí. y una vida alejada de la pobreza. Claro, Su éxito se vio impulsado por las donaciones de los fieles por supuesto. y la exitosa carrera musical de Flordelis como cantante de gospel. Una máquina de hacer dinero. Era una imagen impecable. Sí, Una pareja unida por la fe y el deseo de ayudar a los demás. eso parecía. Pero, como sabemos, Ajá. las apariencias engañan. Pero mucho. La iglesia se convirtió en el centro de su poder y riqueza ¿Sí? a través de la fe. Ujú. Flordelis y Anderson ejercían un control absoluto sobre sus seguidores, Total. quienes les entregaban el diezmo, una parte importante de sus ingresos. Sin rechistar. Este poder económico, Ajá. sumado a la influencia que ejercían sobre la vida de sus hijos adoptivos, les permitía mantener un ferro control sobre la familia Sí. y ocultar sus secretos más oscuros. ¡Qué barbaridad! Es escalofriante pensar en cómo utilizaban la fe de las personas Es que imagínate. para enriquecerse y mantener su red de mentiras. Sí. Un acto de manipulación y crueldad que nos deja sin aliento. El éxito de Flordelis trascendió el ámbito religioso. Sí, totalmente. En el 2018 incursionó en la política Sí. y fue elegida diputada federal por Río de Janeiro, con una campaña centrada en valores cristianos y apoyo a los más necesitados. La política también. Parecía que nada podía detener su ascenso. Imparable. Llegó a la cima del poder utilizando su imagen de mujer piadosa y caritativa para conquistar al electorado. Increíble. Pero la verdad, como sabemos, estaba a punto de salir a la luz de la Oh. manera más terrible, como si el destino mismo se hubiera conjurado para desenmascarar su verdadera naturaleza. Y aquí es donde la historia da un giro aterrador. En la madrugada del 16 de junio de 2019, Anderson Lucarmo fue brutalmente asesinado en su propia casa, Sí. recibiendo 30 disparos. 30 disparos. La noticia conmocionó a Brasil y al mundo entero. Al mundo entero, Flordelis, sensiblemente afectada, por supuesto. declaró que se trataba de un robo, Ajá. pero las investigaciones pronto revelarían una trama mucho más macabra. Mucho más. Imagina la escena del crimen, Uf, no. la oscuridad de la noche, los disparos que rompen el silencio, la sangre derramada en el hogar. Eso. Una vez fue símbolo de amor y familia, ¡Qué horror! un escenario digno de una película de terror. Sí, Pero lamentablemente, esta vez era la vida real. la pura realidad. El asesinato de Anderson Lucarmo marca el inicio del fin de la fachada construida por Flordelis. A partir de este momento, las contradicciones en su discurso, Sí. las evidencias que la incriminan, y los testimonios de sus propios hijos Mis propios hijos. van desmoronando la imagen de la pastora ejemplar Toda esa imagen construida. y revelando la verdadera naturaleza de sus actos. Es verdad. Es como si la máscara de santidad se hubiera roto en 1000 pedazos, En 1000 pedazos. dejando al descubierto el rostro de un monstruo. Un monstruo. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre dos de los hijos de Flordelis, Flavio, su hijo biológico, y Lucas, Sí. uno de sus hijos adoptivos. ¿Qué barbaridad? Flavio fue arrestado como el presunto autor material del crimen y Lucas por proporcionar el arma homicida. Qué- ¿Cómo era posible que los propios hijos de esta mujer, No. aparentemente dedicada a su familia, Sí. estuvieran involucrados en un crimen tan atroz? Es increíble. ¿Qué clase de influencia ejercía sobre ellos para llevarlos a cometer semejante acto de barbarie? La detención de Flavio y Lucas fue la primera señal de que la familia de Flordelis no era lo que aparentaba. Para nada. Las investigaciones revelarían una red de relaciones incestuosas, abusos y manipulación dentro del clan. Un ambiente tóxico donde la ambición y la sed de poder de Flordelis contaminaron a algunos de sus hijos, llevándolos a participar en el complot para asesinar a Anderson. Es increíble. Es un escenario de pesadilla, una familia destruida por la ambición y la maldad de una mujer que se hacía llamar madre. La investigación policial sacó a la luz detalles escalofriantes. Terribles. La versión del robo se desmoronó rápidamente ante las inconsistencias en las declaraciones de Flordelis y la brutalidad del asesinato. Ajá.
Las pruebas apuntaban a un crimen planificado y ejecutado con una hazaña inimaginable. Inimaginable. 30 disparos. No fue un simple asesinato. Yeah. Fue una ejecución, un acto de venganza llevado a cabo con una frialdad que hiela la sangre. Que hiela la sangre. La cantidad de disparos. Sí. La zona del cuerpo donde se concentraron los impactos. Oye. La frialdad con la que se llevó a cabo el asesinato. Ajá. Todo apuntaba a un crimen pasional. Pasional. Un acto de venganza motivado por la ambición desmedida de Flor Delis. Por la ambición. La máscara de bondad se caía a pedazos, Sí. revelando a una mujer capaz de cualquier cosa por mantener su poder y control. Cualquier cosa. Es como si hubiéramos abierto la caja de Pandora Sí. y liberado los horrores que se ocultaban en su interior. Y como si esto no fuera suficiente, las Ajá. autoridades descubrieron que Flor Delis había intentado envenenar a Anderson con arsénico en varias ocasiones antes del asesinato. ¡Qué horror! Las pruebas revelaron que el pastor había sufrido síntomas de envenenamiento durante meses, Sí. pero los había atribuido al estrés. Al estrés. Imagínense la perversidad de esta mujer. Envenenar lentamente a su esposo, ¡Qué horror! fingiendo preocupación mientras él se consumía poco a poco. ¡Qué barbaridad! Es una imagen que nos llena de horror Sí. y nos hace preguntarnos dónde termina la ambición y comienza la locura. Este descubrimiento es escalofriante. Mucho. No solo confirma la premeditación del crimen, Ajá. sino que también revela la crueldad con la que Flor Delis actuaba. Envenenar lentamente a su esposo, Imaginar. haciéndole creer que sus malestares eran producto del estrés. Uf, Muestra una frialdad y un desprecio por la vida humana, un desprecio total. que son realmente aterradores. Aterradores. Es un recordatorio de que la maldad puede estar más cerca de lo que pensamos, Mucho más cerca. oculta tras una sonrisa amable y palabras de amor. Un recordatorio de que debemos estar alerta, Muy alerta. porque los monstruos no siempre llevan cuernos y garras. A veces visten de seda y predican la palabra de Dios. El caso se convirtió en un escándalo nacional, con la prensa y la opinión pública divididas entre quienes aún creían en la inocencia de Flor Delis y quienes la veían como una despiadada asesina. Ya. La historia de la pastora ejemplar se había transformado en una macabra pesadilla. La imagen de la mujer bondadosa y caritativa se desvanecía ante la evidencia de sus crímenes. Totalmente. La verdad, como una sombra siniestra, se cernía sobre ella, amenazando con devorarla por completo. El caso de Flor Delis es un recordatorio de que las apariencias engañan. Siempre engañan. La imagen pública de santidad y compasión que ella construyó durante años Sí. se desmoronó ante la evidencia de sus crímenes. La verdad, como siempre, terminó saliendo a la luz, Sí. revelando la oscuridad de que se escondía tras la fachada de la pastora ejemplar. De la pastora ejemplar. Pero lo más aterrador de todo Sí. es que este caso no es único. Oh. La historia está llena de ejemplos de personas que utilizan la fe, la confianza y el amor para manipular y destruir. A otros. Muchísimos ejemplos. Es un recordatorio de que la maldad puede estar en cualquier lugar En cualquier lado. y que debemos estar siempre alerta para no convertirnos en sus víctimas. Siempre alerta. Y hasta aquí la primera parte de este perturbador caso. En la segunda parte, Sí. nos adentraremos en el juicio de Flor Delis, donde se revelaron detalles aún más impactantes sobre la dinámica familiar y los motivos detrás del asesinato de Anderson do Carmo. Sí. No se pierdan la continuación de esta historia, o les dejará helados hasta los huesos. Hasta los huesos. Regresamos a este caso, que nos tiene a todos, bueno, con la piel erizada. Sí, la verdad es que sí. La imagen de Flor Delis, la pastora ejemplar, se desvanece a medida que nos adentramos en los detalles Totalmente. escabrosos del juicio. Así es. Una vez que Flor Delis perdió sus fueros como diputada, Ajá. la justicia pudo proceder con todo su peso. Claro. El juicio comenzó en noviembre de 2021. Sí. Y allí, bueno, se revelaron secretos aún más oscuros de la familia. Secretos que nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la ambición y la manipulación. Es que es increíble. Es como si estuviéramos abriendo una tumba sellada, liberando al mundo los espíritus malignos que la habitaban. El juicio fue un desfile de testimonios desgarradores Sí. y acusaciones cruzadas, ¿no? Constantemente. Los hijos de Flor Delis se convirtieron en testigos clave, Claro. tanto para la acusación como para la defensa. Por supuesto. Algunos la señalaron directamente como la mente maestra detrás del asesinato, mientras que otros intentaron protegerla, incluso a costa de incriminarse a sí mismos. Qué fuerte. Imagínense el peso de la culpa. Uf, no. La presión de tener que testificar contra la mujer que llamaban madre
La lucha interna entre la lealtad familiar y la búsqueda de la verdad. Tremendo. Un verdadero infierno psicológico. Flavio dos Santos Rodríguez, el hijo biológico de Flordelis, fue el primero en ser juzgado Ajá. y condenado, a 33 años y 2 meses de prisión por homicidio calificado. Una barbaridad. La fiscalía demostró que él fue quien disparó los 30 tiros contra Anderson do Carmo, Sí. pero las pruebas apuntaban a que Flordelis lo había manipulado para que cometiera el crimen. Lo había utilizado. Es escalofriante pensar en cómo una madre puede llevar a su propio hijo a cometer un acto tan atroz. A su propio hijo. ¿Qué clase de monstruo es capaz de corromper el alma de un ser querido de esa manera? El testimonio de Flavio fue crucial para comprender la dinámica familiar. Describió un ambiente de control y manipulación por parte de Flordelis, ¿no? Totalmente. Quien les hacía creer que matar a Anderson era la única forma de liberarse de su yugo. Es increíble. Imagínense la presión psicológica que debieron soportar estos jóvenes para llegar a cometer semejante atrocidad. Qué barbaridad. Vivir bajo el dominio de una persona tan manipuladora y cruel. Sí. Debe haber sido una experiencia aterradora, un verdadero cautiverio emocional. Lucas César dos Santos de Sousa, el hijo adoptivo que proporcionó el arma homicida, Sí. fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión Ajá. por homicidio calificado, pero su pena fue reducida por haber colaborado con la investigación. Claro. En su testimonio afirmó que desconocía que el arma se usaría para matar a Anderson, Ajá. pero las pruebas demostraron que era cómplice del plan. Estaba involucrado. Otro joven, atrapado en la telaraña de Flordelis, En la telaraña. obligado a participar en un acto de violencia que lo marcaría para siempre. Cada testimonio, cada pieza de evidencia que se presentaba en el juicio, Sí. iba tejiendo una red cada vez más densa alrededor de Flordelis. Alrededor de ella. La imagen de la madre amorosa y abnegada se desmoronaba a pedazos, Sí. revelando a una mujer fría Ah. y calculadora, capaz de usar a sus propios hijos para satisfacer su ambición, Increíble. como un demonio que se alimenta de la inocencia de sus víctimas. Qué horror. Flordelis iba dejando un rastro de dolor y destrucción a su paso. La fiscalía presentó pruebas contundentes Sí. que demostraban que Flordelis había planeado el asesinato de Anderson durante meses, Durante meses. motivada por el control de las finanzas de la iglesia Ajá. y la posibilidad de heredar una gran fortuna. ¿Por el dinero? Las investigaciones revelaron transferencias bancarias sospechosas, mensajes de texto incriminatorios Claro. y testimonios de personas cercanas a la familia que confirmaban sus planes macabros. Sus planes macabros. El dinero, el poder, la ambición desmedida. Estos fueron los motores que impulsaron a Flordelis a cometer el crimen más terrible, el asesinato de su propio esposo. La ambición desmedida de Flordelis la llevó a convertir su hogar, Sí. un lugar que debería ser de amor y protección, en un escenario de intrigas, traiciones y violencia. ¡Qué horror! Manipuló a sus hijos, les inculcó un odio irracional hacia Anderson Sí. y los utilizó como peones en su juego perverso. ¡Qué increíble! Es realmente escalofriante pensar en la magnitud de su crueldad. Totalmente. Transformó su hogar en una casa de los horrores donde reinaba el miedo y la manipulación. Durante el juicio, Flordelis intentó defenderse, Ajá. alegando que era víctima de abusos por parte de Anderson, Sí. afirmando que la golpeaba y la obligaba a tener relaciones sexuales. Sin embargo, no pudo presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones. No, claro. Y la policía no encontró ningún indicio de violencia doméstica en el historial de la pareja. Ningún indicio. Una estrategia desesperada. Sí, Una mentira más para intentar escapar de la justicia. claro. Pero la verdad, como un fantasma, Ajá. siempre encuentra la manera de manifestarse. Esta estrategia de la defensa, ¿Qué? que buscaba victimizar a Flordelis y generar compasión en el jurado, fue un intento desesperado por desviar la atención de las pruebas contundentes que la incriminaban. Por supuesto. Pero la verdad era ineludible. Sí. Flordelis era la autora intelectual del crimen. La autora intelectual. Una mujer sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Que no dudó en sacrificar la vida de su esposo para satisfacer su sed de poder y dinero. ¡Qué barbaridad! Como un vampiro, se alimentaba de la energía vital de quienes la rodeaban, Sí. dejándolos vacíos y destruidos a su paso. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Cada día que pasaba. Ajá. La verdad se hacía más evidente. Más evidente. Flordelis II Santos de Sousa, la pastora que prometía salvación.
Sí, Era una manipuladora despiadada, una maestra de la mentira que había orquestado uno de los crímenes más macabros lo más macabro. de la historia de Brasil. La sombra de la justicia se cernía sobre ella, amenazando con engulirla en la oscuridad. El juicio de Flordelis fue un espejo que reflejó la oscuridad Sí. que puede esconderse en el corazón humano, En el corazón humano. incluso en aquellos que se presentan como modelos de virtud. Qué fuerte. La ambición desmedida, la sed de poder y la falta de empatía la llevaron a cometer actos atroces, convirtiendo su historia en una verdadera tragedia griega. La tragedia griega Pero una historia que nos recuerda que la maldad no tiene rostro, no tiene rostro. que puede esconderse bajo la máscara de la piedad Sí, y la es. bondad. Y así, la espera llegó a su fin. Sí. En noviembre de 2022, Ajá. el Tribunal del Jurado de Niterói emitió su veredicto. El veredicto. ¿Qué le deparaba el destino a la pastora que había caído en desgracia? Qué tensión. ¿La justicia la alcanzaría o lograría escapar de su merecido castigo? El momento de la verdad se acercaba. ¿Sí? La justicia estaba a punto de pronunciarse. ¿Lograría Flordelis evadir la responsabilidad por sus actos? No sé. ¿O finalmente pagaría por sus crímenes? La gran pregunta. No se pierdan la última parte de esta escalofriante historia, donde conoceremos el desenlace de este caso, Sí. que conmocionó a todo un país. ¿A todo un país? Y mientras esperan, recuerden que la maldad acecha en las sombras, Sí. esperando el momento oportuno para atacar. Es verdad. Mantengan los ojos abiertos porque el monstruo podría estar más cerca de lo que piensan. Llegamos al momento culminante de este caso que nos ha tenido al borde del abismo. Sí, la verdad. La sala del tribunal en silencio. La expectativa en el aire. Increíble. Flordelis a punto de escuchar su destino. Un momento crucial. Un momento que marcaría para siempre la vida de la expastora. Siempre. Y de todos los involucrados en esta macabra historia. El veredicto del jurado fue contundente. Sí. Flordelis dos Santos de Sousa fue declarada culpable. ¿Culpable? Triplemente calificado. Tentativa de homicidio y asociación criminal armada. La justicia la condenó a 50 años y 28 días de prisión 50 años. por orquestar el asesinato de su esposo, De su propio esposo. Anderson Dornokar. Increíble. Imagínense la escena. La mujer que una vez fue símbolo de amor y compasión, Sí. ahora reducida a una criminal condenada a pasar el resto de sus días tras las rejas. Qué horror. La caída de Flordelis fue tan estrepitosa como su ascenso a la fama. 50 años y 28 días. Una condena ejemplar. Una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes, Totalmente. pero que quizás nunca podrá reparar el daño causado No, jamás. a su familia y a la sociedad. Irreparable. Y es que este caso nos deja una profunda sensación de inquietud. Mucha. ¿Cómo es posible que una persona que se presentaba como un modelo de virtud Sí. haya sido capaz de cometer actos tan atroces? La historia de Flordelis nos recuerda que la maldad puede ocultarse tras las máscaras más convincentes. Tras las máscaras. La pastora que predicaba el amor y la compasión se reveló como una mujer ambiciosa y despiadada, Despiadada. capaz de utilizar la fe y la familia para alcanzar sus propios fines. ¡Qué barbaridad! El poder corrompe, Sí. y en el caso de Flordelis, la corrompió por completo, Te corrompió totalmente. transformándola en un ser monstruoso, Un monstruo. capaz de manipular y destruir a su antojo. El tribunal también dictó sentencia para otros miembros de la familia. Sí. Simone dos Santos Rodríguez, hija biológica de Flordelis, fue condenada a 31 años de cárcel 31 y... por su participación en los intentos de envenenamiento de Anderson. ¡Qué barbaridad! La justicia consideró probado que ella ayudó a su madre a planear el crimen y a encubrir las evidencias. La propia hija. La condena de Simone nos muestra hasta qué punto la influencia de Flordelis se extendía dentro de su propia familia. Manipuló a su hija, la involucró en sus planes macabros. Increíble. La convirtió en cómplice de sus crímenes. ¡Qué horror! Es un ejemplo desgarrador del poder destructivo que puede tener una mente perversa sobre aquellos que la rodean. Sin embargo, no todos los acusados corrieron la misma suerte. No. André Luis de Oliveira y Marci Teixeira da Silva, otros dos hijos de Flordelis,
y su nieta Rayane dos Santos Oliveira fueron absueltos por falta de pruebas. Absueltos. La justicia no pudo comprobar su participación directa en el crimen, aunque sus nombres quedaron manchados por la sombra de la sospecha. ¿Por la sombra de la sospecha? La absolución de algunos de los hijos de Flor Delis no borra la tragedia que marcó a esta familia. Wow. El daño ya estaba hecho. Las relaciones rotas, las traiciones, la violencia. ¡Qué horror! Un legado oscuro que los acompañará para siempre. Para siempre. Y es que en casos como este, no hay verdaderos ganadores. No. Solo hay víctimas, personas cuyas vidas han sido destrozadas por la ambición y la maldad de otros. El caso de Flor Delis dos Santos de Sosa es un recordatorio de que la maldad puede ocultarse tras las máscaras más convincentes. Las máscaras más convincentes. La pastora que predicaba el amor y la compasión se reveló como una mujer ambiciosa y despiadada, Despiadada. capaz de utilizar la fe y la familia para alcanzar sus propios fines. Sus propios fines. Su historia nos deja una profunda sensación de desasosiego, Se desasocia. una mezcla de horror y fascinación por la capacidad humana para el bien y para el mal. Este caso nos confronta con la complejidad del ser humano, Sí. con la capacidad que tenemos para el bien y para el mal. Para el bien y para el mal. Flor Delis, cegada por la ambición, Cegada. sacrificó todo lo que tenía, su familia, su reputación, su libertad. Una tragedia. Una historia que nos deja con una profunda sensación de tristeza De tristeza. y desolación, Desolación. y que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la ambición, Los límites. en estas consecuencias de dejar que la oscuridad se apodere de nuestros corazones. La historia de Flor Delis nos deja una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto somos capaces de creer en las apariencias? Esa es la pregunta. ¿Podemos confiar en aquellos que se presentan como modelos de virtud? Modelos de virtud. Pues siempre hay un lado oscuro que debemos temer. El lado oscuro. ¿Cómo podemos protegernos de aquellos que utilizan la fe, la confianza y el amor para manipular y destruir a otros? Preguntas difíciles. Son preguntas difíciles que quizás no tengan una respuesta fácil, No la quieren. pero es importante que nos las hagamos, que reflexionemos sobre ellas, Reflexionar. para poder estar más alerta, Más alerta. para poder reconocer las señales de la maldad antes de que sea demasiado tarde. El caso de Flor Delis es una invitación a la reflexión. A la reflexión. Nos recuerda la importancia de ser críticos, Crítico. de no dejarnos engañar por las apariencias. Con las apariencias, de cuestionar a aquellos que ostentan el poder, El poder por más carismáticos que parezcan. carismáticos. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables. A los vulnerables. Aquellos que pueden ser víctimas de la manipulación y la ambición desmedida de otros. Y así concluimos este escalofriante viaje por la mente de una mujer que se convirtió en un monstruo. Un monstruo. Flor Delis dos Santos de Sosa, la pastora que prometía el cielo, El cielo. terminó condenada a un infierno terrenal. Un infierno en la tierra. Su historia nos deja un sabor amargo, una sensación de vacío y desolación. Vacío y desolación. Pero también nos deja una importante lección. La maldad puede estar más cerca de lo que pensamos Más cerca. y debemos estar siempre alerta para no convertirnos en sus víctimas. Siempre alerta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión, en el caso de Flor Delis dos Santos de Sosa. Un placer. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Por favor. Y nada, nos vemos en el próximo Deep Dive. Y hasta pronto.